En 1955, Palade observó por primera vez los ribosomas mediante un microscopio electrónico, y en 1958, Roberts propuso el término ribosoma. Los ribosomas son complejos macromoleculares que se encuentran en las células de todos los organismos vivos, excepto en glóbulos rojos maduros y espermatozoides. En las células eucariotas, los ribosomas se encuentran en el citoplasma, el retículo endoplásmico rugoso, las mitocondrias y los cloroplastos. En las células procariotas se hallan dispersos en el citoplasma. Los ribosomas están formados por aproximadamente 2/3 partes de ARN ribosomal y 1/3 parte de proteínas. Estructuralmente, cada ribosoma posee 2 subunidades, una mayor y una menor. El tamaño de los ribosomas se describe en términos de unidades S, que significa unidades Svedberg, las cuales miden la velocidad de sedimentación en una máquina centrífuga. Estas unidades no son aditivas, por lo que los valores de las 2 subunidades de un ribosoma no suman el valor de S de todo el ribosoma. Esto se debe a que la tasa de sedimentación de una molécula depende de su tamaño y forma y no simplemente de su peso molecular. Así, con base en el coeficiente de sedimentación medido en unidades S, se han identificado 3 tipos principales de ribosomas: 70S, 80S y 55S. 1. Los ribosomas de las células procariotas, esto es, bacterias y arqueas, tienen un coeficiente de sedimentación 70S y se dividen en 2 subunidades de distinto tamaño. A. El coeficiente de sedimentación de la subunidad mayor es 50S. Tiene 2 tipos de ARN ribosomal, 5S y 23S, y posee en promedio 31 proteínas diferentes. B. El coeficiente de sedimentación de la subunidad menor es 30S. Tiene una sola molécula de ARN ribosomal, 16S, y posee 21 proteínas. 2. En las células eucariotas, los ribosomas tienen un coeficiente de sedimentación 80S. A. Su subunidad mayor es 60S y posee 3 tipos de ARNR, 28S, 5.8S y 5S, y 49 proteínas. B. Su subunidad menor es 40S. Tiene una molécula de ARNR, 18S y 33 proteínas. 3. Los ribosomas mitocondriales de las células animales son 55S y tienen 2 tipos de ARNR, 12S y 16S. A. Su subunidad mayor es 40S y B. Su subunidad menor es 30S. En células eucariotas se distinguen 4 fases en el proceso de la síntesis de ribosomas. 1. Síntesis de ARN ribosomal. Todas las moléculas de ARNR se sintetizan en el nucleolo, excepto el ARN5S, que se origina en el núcleo, pero una vez sintetizado se transporta al nucleolo. 2. Síntesis de proteínas ribosómicas. Se sintetizan en el citoplasma.
pasan al núcleo y de ahí penetran en el nucleolo, en donde se unen al ARNR. 3. Ensamblaje de ARNR y proteínas. Las proteínas estructurales se unen al ARNR. 4. Paso de subunidades ribosómicas al citoplasma. Al unirse finalmente las moléculas de ARNR a las proteínas, se forman las subunidades mayores y menores de los ribosomas, que pasan al citoplasma a través de los poros nucleares. Posteriormente se ensamblarán en el citoplasma para convertirse en ribosomas completos funcionales. En las células procariotas, todo el proceso de síntesis de ribosomas se realiza en el citoplasma. En cuanto a la síntesis de ribosomas mitocondriales, sus dos tipos de ARN ribosomal se transcriben a partir de genes del ADN mitocondrial, pero las proteínas que los constituyen están codificadas por genes del núcleo celular, que son traducidos en el citoplasma y transportados hasta las mitocondrias. La función de los ribosomas es sintetizar proteínas, un proceso conocido como traducción. La información necesaria para esa síntesis se encuentra en el ARN mensajero, cuya secuencia de nucleótidos determina la secuencia de aminoácidos de la proteína. A su vez, la secuencia del ARN mensajero proviene de la transcripción de un gen del ADN. El ARN de transferencia lleva los aminoácidos a los ribosomas, donde se incorporan a la proteína en crecimiento. El número de ribosomas en una célula depende de la actividad de la síntesis de proteínas. Por ejemplo, una célula eucariota contiene hasta 10 millones de ribosomas. Los ribosomas existen individualmente, en cuyo caso se pueden llamar monosomas, o en grupos, que entonces se pueden denominar polisomas o polirribosomas.